Toda esta lista que hemos oído puede quedar eliminada en un nacimiento, en un instante solamente. Por la fe, vamos a continuar nuestro grupo, terminando el número 531. Biblia agrega a Cristo, la ley nos asombra de él. Profetas, su muerte decían, los salmos también su habla de él. Vamos a cantar las dos primeras estrofas del 531. Bueno, hemos hecho referencia en todas estas noches de la palabra de Dios y la necesidad que tenemos de leerla, de creerla, de practicarla. Y a lo mejor esta noche va a ser un principio, pero me gustaría hoy hablar de la palabra de Dios. Estamos haciendo referencia o hablando del Espíritu Santo. Hablamos del Señor, hablamos de Dios, y vamos esta noche a leer algunas porciones que nos enseñan su palabra. Tenemos que admitir que traemos esos signos de la no va a hablar por lo menos del Espíritu Santo, por lo menos no es el ministerio que el Espíritu Santo está llevando a cabo. Eso es lo que está no solamente de parte del pueblo del Señor, sino también a favor de los que no son salvos. Está escrito que dentro de este libro llega el entendimiento de los hombres para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Y sin embargo, vemos almas, porque el Espíritu Santo abre el entendimiento de los hombres para que les resplandezca la luz del Evangelio. Estamos viendo un mundo que está empujando hacia los últimos momentos
la iglesia y el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo va a defender la acción. Entonces, el Espíritu Santo tiene su ministerio específico, e igualmente Dios, igualmente el Hijo, y la palabra de Dios. Vamos a notar algunas cosas. Vamos a empezar el Evangelio según Mateo capítulo 4. El Evangelio según Mateo capítulo 4. Como digo, mencionamos a estos momentos sumamente importantes, algunos temas fundamentales. En este caso, estaremos señalando la palabra de Dios con el poder de salvaguardar al creyente. El Evangelio de San Mateo capítulo 4, versículo 1. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a tus ángeles mandará acerca de ti, y en tus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. A vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Le dijo: todo esto te daré si postrado me adorar. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Vamos a pasar al Evangelio según San Lucas capítulo 24. El Evangelio según San Lucas capítulo 24. Y vamos a leer desde el versículo 44. Y él dijo, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Leamos en el Evangelio de San Juan, capítulo 5. El Evangelio de San Juan, capítulo 5, y el versículo 37 y 38. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Y podemos leer la primera de Juan, capítulo 2, versículo 14. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Amén, Señor, y de esta victoria, por la misma victoria que dio el Señor en Mateo 4, por la palabra de Dios. Hay muchas escrituras, por el Señor, que dejan la palabra de Dios como un poder. La palabra de Dios es la verdad.
verdad. La verdad la encontramos en el Señor, la verdad personificada. El Espíritu Santo es la verdad y el guía a la verdad del Señor. Y tenemos pues la verdad escrita. Y esa verdad escrita la tenemos desde el Antiguo Testamento como luz, como sombra, y algunas cosas que iban a cumplirse del Nuevo Testamento. En este caso aquí tenemos 3 citas del Deuteronomio que fueron las que el Señor usó el día cuando Satanás lo tentó. Debemos de alertar, de estar pendiente de todos los creyentes, Satanás tienta. Y el mundo también. Y tenemos en nosotros, aunque hemos hecho un nuevo nacimiento, en Cristo, en nosotros permanece una naturaleza vieja, se llama el hombre viejo. Ese no se sujeta, ese está agazapado. El creyente es como un río, como un espacio, pues, donde hay 2 guerreros. El más fuerte va a vencer. Si nosotros, por ejemplo, estamos sentados en la silla de 4 patas, la oración, la lectura, el congregarnos, servirle al Señor, va a ser difícil que tengamos tiempo para servirle al mismo, para obedecerle a Él. Estamos ocupados, estamos viendo al Señor, estamos hablando con Él, y Él hablando con nosotros, que en ese momento ningún demonio ni Satanás tampoco puede perturbar. En el momento cuando el creyente está hablando al Señor, en ese momento cuando Satanás no puede dañarlo. Si está leyendo su palabra, está ante la luz y la tiniebla, no le pueden envolver. De ahí la importancia que tiene la dedicación, la devoción, a estar en todo momento ocupados como creyentes que somos, que hemos destacado los oficiales, las bendiciones, las glorias para el creyente que llega al Señor. Pero el enemigo piensa y él sabe cómo atacar. Él sabe cuál es la debilidad de cada uno de los creyentes del mundo. Porque él lo ve a través de su demonio. Satanás no es omnipresente, ni es omnisciente, ni es omnipotente como es Dios. Pero él se vale de miles y miles. Y el mundo de hoy, como decíamos, puede pasar de los 7.000 millones de habitantes. Él puede tener demonios para perturbar a cada uno de los habitantes de la tierra. Entonces, él está manteniéndose informado a través de su demonio. Él piensa y sabe cómo lo va a hacer. Estas 3 tentaciones abarcan la tentación del cuerpo, la tentación del espíritu y la tentación del alma. Debemos decir que a lo mejor nosotros ni siquiera mucha gente pensamos en ello, pero es por eso que aún el ser humano, el creyente, en la mente, hasta acostado, despertando a las 2 de la mañana, puede estar una persona que no tiene a Cristo está en tinieblas y más rápido ni siquiera se percata de lo que es el mal, porque él es llevado por una multitud, todos ciegos, días de ciego. El mundo está entenebrecido y ahí va el hombre, todos en multitud, a toda velocidad para la perdición. Pero el creyente, sí, él puede percatarse de la tentación. Y debe saber, le conviene saber, el ser humano, el ser creyente, tiene tremendas capacidades en el alma, en el espíritu, tiene la mente, él piensa, él tiene deseos, todo eso puede ser bombardeado. Los buenos deseos de un cristiano, el enemigo los puede saber. Y él ora, ya ora en alta voz. Yo creo que la oración de Ana fue salva. No un balbuceo, solamente había un Dios que estaba oyendo y una mujer que estaba orando. Pero si uno, por ejemplo, solo
puede no perturbar la oración, pero los demonios se van a dar cuenta que el creyente hace el propósito, Señor, yo voy a servirte, voy a honrarte y voy a seguirte hasta la muerte. Él entonces le va a hacer dato y Dios siempre Dios. La procura de dañar su propósito, su buen deseo. Él va a intentar tentarle el cuerpo, porque usted sabe que es lo que quiere su cuerpo. Hay mucha pintura en la calle, mucha ropa al día, todo esto, todo, no lleva entre esos detalles, pero usted sí sabe. Todo eso pertenece a una pantalla engañosa, a un espejismo, que parece bueno y va con todo, pero no es sino vanidad. Y al final, una persona se convierte al Señor y se avergüenza de la vida que tuvo. El espejismo. Cree que todo es bueno, pero el espejismo es que usted agarre esas carreteras que van hacia Ciudad Bolívar y domésticas a mediodía y usted ve la autopista cubierta de agua, siga corriendo, nunca va a encontrar esa agua porque eso es espejismo. Así es este mundo. El hombre cree que va bien y va bien y tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, y es manejado y manipulado. Pero al final, eso es vanidad. Todos los esfuerzos. El hombre lucha por esto, lucha por aquello, y al final, van soltando todo. El creyente nos conviene aprender a ir soltando. Vamos a dejar todo esto aquí, vamos a ir a la presencia del Señor. Pero ahí tenemos en el Evangelio de San Lucas el Señor, que vuelve otra vez a atender a las escrituras y se lo está revelando a los discípulos que están aquí preguntados por lo que ha sucedido. El Señor entonces les enseña que así estaba escrito y así era necesario. Era una necesidad. Entonces ya estaba tomando como haciendo un estudio sobre por qué el Señor murió. Están las respuestas. Pero aquí el Señor está declarando, así estaba escrito. Y él apega tres pocos que vienen desde el Antiguo Testamento. La ley de Moisés, los profetas y los salmos. Eso era más que suficiente para que el Señor fuera tan duro por una vez. Y era más que suficiente para que el Señor padeciera lo que nosotros no podemos hacer. Si usted quiere llegar, bueno, pero el Señor dice, no, se nos va a llegar. Nosotros nunca llegaremos a entender hasta dónde el Señor padeció. Nosotros podemos ver lo físico, pero entrar en las profundidades espirituales con el Señor no podemos. Él mismo dijo, estoy hundido en el cielo profundo donde no puedo hacer pie. He venido aquí confiado. ¿Quién puede entrar ahí? Pero esos tres focos que arrojaban nubes del Antiguo Testamento, apuntando al Señor, porque la ley buscaba a alguien que tenía que ponerse delante de Dios para dar cuenta a Dios. Permítale que no había ninguno, porque para una sola expresión es suficiente. No hace falta que nosotros somos pecadores y por eso nuestro Dios es pecadores. Un solo hombre pecó y fue suficiente para que en todos pecaran. Un traslado. El pecado de Adán pasó a todos los hombres. Entonces, la ley, cuando el Señor se hizo hombre, entonces, y cuando el Señor empezó su ministerio público y se encontró con el cielo y le dio vista a un pecador, el Señor asumió esa culpa. Cuando se encontró con el endemoniado y lo dejó libre, el Señor puso sobre sus hombros, sobre su ser, sobre sí mismo, para llevarlo a la cruz, pagar el precio de esa desobediencia. Resucitó a Lázaro y lo iba a llevar para que con su
ley sencillamente decía, debe de morir. La ley es la ley. La ley es la ley. La ley no está exponiendo, pero cuando la justicia, la ley se aplica, eso no hay forma. En este caso, la ley venía de arriba. La justicia divina que apuntaba hacia el pecado, lo iba a apuntar a él, ya que tomó mi culpabilidad y la suya. Pero el profeta tenía otro aspecto. Un profeta daba un mensaje que había recibido de Dios. La forma de saber que ese profeta había recibido ese mensaje era que se cumpliera. Entonces, la profecía que estaba trabajando sobre ello desde el Antiguo Testamento también apuntaba. Y la profecía sencillamente decía que tiene que cumplirse. El sufrimiento tiene que cumplirse. El Salmo 102, ese se va a cumplir. El Salmo 22, ese se va a cumplir, él va a quedar como desamparado. El Salmo 69 se va a cumplir, él va a quedar en el aire. Él no va a poder hacer que la tierra se va a dejar de sus pies, el cielo como cayendo la puerta. Él va a quedar ahí, porque eso era, los salmos se encargaban de descifrar lo que iba a acontecer en el Señor. Los señores se dicen que estaba escrito que era necesario en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. La ley decía que debe morir porque no lo pecados. Los salmos decían así van a aparecer. Pero la profecía decía tiene que cumplirse. Tiene que cumplirse. Entonces, en una forma sencilla, el Señor está declarando estas son las palabras que os habré dado aún con vosotros. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas de los salmos. Específicamente, el Señor cuando dijo por Isaías, quita lo primero para establecer lo postrero, la ley, los salmos y la profecía, todos estaban apuntando a la cruz. Era ahí, había un escenario, había un lugar donde se iba a llevar a cabo. Entonces, el Señor está revelando a los discípulos la necesidad, porque si el Señor no se somete a todo lo que está escrito, ni usted ni yo existieran. Yo siempre pienso en esa exclamación cuando el Señor, estando en la cruz, se cumplió en él, porque todo tenía que cumplirse. Además, esto me ayudó. Leer Mateo me ayudó. A mí los primeros ya porque los creyentes me enseñaron a leer, a que leyera la Biblia, pero como era tan iniciante en ello, me dijeron, empiece con el Nuevo Testamento. Muy personalmente fui tomando interés porque a medida que yo leía el Evangelio según San Mateo, aparece una expresión que esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Llegaba una escritura y decía, esto se cumplió, esto se cumplió porque estaba escrito, y así, cuando yo fui dando la impresión de todo eso, pero es una perfección, no que todo eso está escrito y llegue el día, la hora, el Señor fue a la cruz. Entonces, aquí tenemos la importancia de la palabra escrita. La palabra la tenemos escrita y en el Señor la tenemos personificada. La palabra fue revelada por los profetas. En el Nuevo Testamento fue revelada la doctrina a los apóstoles. La palabra en sí
allí la guía, el Espíritu de Dios. Pero es interesante que nosotros tengamos pendiente todo esto, porque una enseñanza conforme a lo que encontramos en Mateo nos alerta, pero lo que encontramos en Lucas nos lleva a la parte emocional. Estas dos cosas son sumamente importantes. Una persona puede tener mucha Biblia y quiere todo lo que tiene. Debe de aprender, nos conviene aprender a que la palabra nos quebrante el alma. Siempre anhelo oír un predicador, pero un predicador que se defienda del quebrantamiento a él. Un predicador con un pecho tan fuerte para dar la palabra, como el Señor siempre decía, que con el mismo hueso con que podemos quitarle el hambre al perro, podemos reventarle una pata. Entonces, el mensaje es un mensaje de paz, es un mensaje que alcanza la quietud del alma, condena el pecado, pero es un mensaje de salvación. Y en eso de salvación, el alma recibe mensaje. No lo deja encerrado. Hay mensajeros que juegan con el oyente. Lo meten abajo, lo suben y lo bajan. Como no va a creer en ese momento, lo dejan allá abajo. Nos conviene revisar qué clase de mensaje damos. Yo estoy clamando al Señor que me ayude, a mejorar mi mensaje, a conocer lo que soy. Normalmente no soy tan buen predicador, ni siquiera sé si soy predicador. Yo necesito un tiempo, conocer el auditorio, y a medida que vaya conociendo el auditorio, voy con la ayuda del Señor presentando el mensaje. Espero que el Señor me ayude. Lo que me preocupa es el tipo de mensaje. Le digo a la historia que sé que ha ido a tantas partes. Y le pedimos para que nos ayudara en la predicación en un lugar donde hay como 500 personas para oírlo. Le digo, yo no soy predicador de esa cantidad de personas de verdad que para no hacer. A mí me gustaría predicarle al mundo de una sola vez, a todo el mundo. Lo ha dicho una vez en Caracas, había elecciones, un partido iba arriba, un avión de Andrea. ¿Cuánto me gustaría anunciar el Evangelio? No es la enorme cantidad, ahora pues todo lo de pagada. El mensaje y la actitud de la actitud. Pero ya un tiempo, llegando al final, vamos a ir rapidito a Juan capítulo 5. Y algunas escrituras las vamos a tener que ver. Juan capítulo 5, versículo 27. También el Padre que me inició a dar un testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Esta declaración la hizo el Señor Jesucristo. Tendrá que entenderla todas las personas que no son salvas. También el Padre que le envió ha dado testimonio. El testimonio lo da Dios de su Hijo amado y de su palabra. Entonces, lo dice, ni tenéis su palabra mojando en vosotros. La palabra puede mojar. Por eso el creyente tiene la tremenda capacidad de leer y de leer. Y tiene la capacidad de hacer su propia conclusión. Él puede combinar entre las escrituras y hacer sus temas bíblicos, sus estudios bíblicos.
con este libro. Pero lo que han hecho otros, que han llegado a ser hasta comentaristas, grandes comentaristas. Los comentarios tienen su andar, como una ciencia, debe de ir mejorando. Por eso es que algunos no tuvieron oportunidad. Aún en Coffee, muchos comentaristas tienen ciertas cosas que no se ajustan a la revelación divina, que no se ajustan a la verdad de la doctrina, pero ellos no tuvieron tiempo de volver a empezar, corregir como hemos hecho nosotros con algunos libros que se han escrito, se han vuelto a recopilar, pero se le han alertado algunas cosas. Entre ellos, hay de nosotros estamos. Una vez estábamos los libros para hacer algunas correcciones, y ellos se estaban dando cuenta de que el libro había que hacer unas correcciones. Pero entre nosotros también hay poetas. Y por eso también a los hijos se había dado a muchos hijos, a ellos algunos arreglos, porque también hay poetas. Todos esos dones crecen por la palabra. La palabra da para todo. Ese término ahí devocional tiene que ver con la adoración a Dios. Cuán importante es que el creyente crezca en esto. Reconociendo, como hemos oído, la grandeza de Dios, su santidad, que nosotros al entrar, al andar, vamos y andamos ante la presencia de Dios, que Él nos ve, que estamos en un lugar santo, que es un Dios tan glorioso, digno también de la postración del pueblo. La adoración es diferente a la alabanza. La alabanza la rendimos a Dios por lo que Él es y por lo que Él hace. La adoración tiene que ver directamente con un reconocimiento de la inmediata presencia de Dios. No lo hacemos, pero es lo que provoca hacer en la primera vez. En la cena del Señor nosotros estamos completamente convencidos que la única forma como este culto agrade a Dios, el Padre, es que el Hijo quiere. Para eso nos encargamos de la misma enseñanza que se desprende de aquí, de cómo va a estar el valor. ¿Cómo debe ser su andar? De entrar y el salir. ¿Cómo viste? ¿Cómo anda? ¿Cómo se conduce la hermana? ¿Cuál es el ministerio que ella hace? ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Qué es lo que no debe hacer? Porque todo eso es. ¿Cómo se maneja en una asamblea el orden? Pues nosotros una de las cosas que enriquece, que de alguna manera muchos visitantes se han dado cuenta es que no hay un coordinador. Creemos que el único que tiene esa potestad y libertad es el Espíritu Santo. Uno se levanta en la adoración acá, el otro se levanta en la adoración allá. Da sabiduría para saber que aquello se va a levantar cuando ya es hora de darle la por el pan. Ya es hora de darle la por el pan. Es sabio, hemos aprendido que un hermano que está viendo la hora, se levanta a darle la por el pan, no va a regresar todo el estudio que ya se ha hecho, adorando al Señor, como empezando de nuevo, y agarra un largo tiempo dañando el culto de la cena del Señor. Sabiduría, necesita sabiduría. Darle gracias por el pan, darle gracias por el pan. Va a agarrar 10 minutos más y empezar a decir lo mismo que los demás me han dicho. Sabiduría. Porque en ese momento el creyente que se levanta para la oración es un sacerdote. Todo el pueblo va a decir amén a una oración, adoración sabia que el hermano cual sacerdote se levantó con toda instrucción bíblica para él saber qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. No confundir la alabanza con la adoración. No confundir el lugar donde va el Padre como Padre, como ponerlo donde va el Hijo, o viceversa. El Padre nunca fue a la cruz. Cuidado con eso. ¿Quién recibe la adoración en ese momento cuando lo recibimos? El Padre. ¿Cómo lo logramos? Lo hacemos a través de Él. Cuando se decide en plena adoración, tú moriste
en la cruz. Cuando ella yo expresamos diciendo la oración, eso indica claramente que estamos completamente desconociendo qué es lo que estamos haciendo en este momento. Ejercicio, y animamos a los hermanos a tener ejercicio. Y la cena del Señor no es un culto de alabanza. Yo llegué una vez a una asamblea, y el hermano emocionado me dijo, aquí nosotros no somos como la otra parte, me asustó enseguida. No es gracias a ustedes. Nosotros aquí en la cena del Señor tenemos 4 o 5 himnos. Entonces, lamento, hermano. Ustedes están haciendo un culto de oración, ustedes están llevando a cabo un culto de alabanza. Siento en el alma que ustedes estén haciendo el culto de oración. Los himnos deben de ser acordes. Hay himnos para empezar la cena del Señor, hay himnos para seguir la energía oculto y himnos para terminar. Yo voy a pedir himnos y se acostumbra de himnos, siguiendo la sabiduría del Señor, que himno va a pedir, cuándo lo va a hacer, si es empezando la cena, el culto de la cena del Señor, si a la continuación, o si va a terminar. Todo esto. Pero digo esto no es, como dice el apóstol Juan, no es digo esto porque no lo sabéis, sino porque el conocimiento que tenemos se debemos de trasladar a los demás. Yo sé que la asamblea ya establecida por años debe saber, sin embargo la enseñanza es la enseñanza, la palabra es la palabra. El mismo Señor se sometió al cumplimiento pleno de la Sagrada Escritura. El Señor protege su santa palabra. Amén. Damos gracias, Padre, por encontrar este día. Pueblo amado, con tantas personas apreciadas en su pueblo, seamos verles también, ser contados en